At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 350 plus programs at asuonline.asu.edu. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Learn more at asuonline.asu.edu. Alpujarra Experience. Impulsamos la digitalización y el turismo sostenible en la Alpujarra. Hoy tenemos el placer de conversar con Beatriz Fiore, escritora, traductora, creadora literaria, nacida en Órgiva, en el corazón de la Alpujarra granadina, con una trayectoria que combina formación académica en traducción e interpretación por la Universidad de Granada, máster en creación literaria, experiencia de divulgación cultural, un podcast literario, entre otras experiencias y valor que aporta dentro del ámbito de la cultura. Es autora de la biología Reencuentros, que hablaremos sobre ella y también con motivo de reencontrarnos en este retiro literario que vamos a hacer en la Alpujarra y en Valor. Un homenaje también íntimo a raíz de su escritura y de sus libros de conexión con la identidad rural, la figura de la mujer en el ámbito rural y otros vínculos personales de los que habla en sus novelas y a través de sus personajes. Finalista en certámenes literarios, reconocida también por su labor en la igualdad cultural y voz al frente de ese maravilloso podcast que lo menciono, pero que me encanta ese título, Déjame besarte con letras. Beatriz llega ahora de la mano de Alpujarra Experience para guiarnos y adentrarnos en un retiro literario único, diferente, una conexión entre la cultura y hacer otro tipo de turismo. Un espacio íntimo que vamos a crear con ella, diseñado en este caso para mujeres, en el que vamos a soltarnos con su escritura, vamos a disfrutar del placer de una lectura consciente a través de sus libros, vamos a conectar también con la naturaleza, porque este tipo de retiro lo ubicamos en un entorno con un gran encanto, en este caso en el pueblo de Valor y en los alojamientos Balcón de Valor, en el Parque Nacional de Sierra Nevada. Beatriz, bienvenida. Muchas gracias. No puedo tener mejor espacio para estar aquí. Beatriz, vamos a hablar de reencuentros. Además, esa palabra lleva el nombre de tu biología. ¿Y qué significa para ti reencontrarnos en la Alpujarra a través de este retiro cultural o retiro literario del que vamos a tener el placer de disfrutar contigo? Para mí reencontrarse tiene muchos significados. Puede ser algo más íntimo, con un reencuentro contigo misma, reencontrarse con el lugar, en mi caso, en el que nací, en el que me crié, pero en el que ya no vivo. Reencontrarse con un paisaje, con unas costumbres, con un estar y un vivir que yo creo que es muy, muy particular. Y también un reencontrarse con la literatura de otra forma, porque estamos muy acostumbrados a vivir la literatura, la lectura, de una manera más íntima o más solitaria, quizás simplemente cuando lo compartimos en un club de lectura, que es una hora a la semana, o en una presentación de un libro. Y sin embargo, en un retiro creo que se le da el tiempo, el espacio y el mimo para poder no solo indagar más en ese libro, sino en las emociones que suscita a cada uno de los lectores. Entonces, es un reencuentro al final de mapas, de perspectivas completamente diferentes, de historias que forjan un mismo puzzle. Qué bonito. Yo ya me estoy visualizando allí contigo, Beatriz, y con con ese espacio que vamos a compartir con otras mujeres. Este retiro va dirigido especialmente a mujeres, lo hemos focalizado así, porque claro, vamos a hablar del papel tan importante que tiene por un lado la tierra donde naciste en tu obra, se ubica muy bien los espacios de la Alpujarra, se visualiza, pero también el papel de esos
de esos personajes que estás dando luz en tus obras y que está muy vinculado a una mirada muy femenina, ¿no? La mujer en el ámbito rural, con sus sueños, con sus expectativas, con sus frustraciones, hay un poco de todo, ¿no? Y esa manera de mirar el mundo. ¿Qué papel ha jugado para ti estos dos elementos? Por un lado, ubicar espacios de tu novela en la Alpujarra y por otro lado, vincularlo a esos personajes femeninos que, bueno, que quieren mirar al mundo con diferentes perspectivas, con sueños, con anhelos que se van cumpliendo. Hay un poquito de todo, cuéntanos. Yo recuerdo cuando era pequeña que para ir a Granada tardábamos muchísimo, era como una excursión porque no estaba la autovía. La autovía no tiene tantos años de lo que es la Alpujarra a Granada y teníamos que ir por la carretera secundaria y aquello me parecía como una aventura sin igual. Pues imagínate que esto no hace tanto, hará igual 20 30 años, en el papel que tienen mis personajes que están ubicados en los años 70 es todavía más cerrada esa zona porque es más difícil salir de ahí. Entonces, yo creo muchísimo en que todas las personas, todas las situaciones y experiencias que nos rodean nos abren un abanico de posibilidades porque hay cosas que igual ni siquiera imaginamos que podemos hacer porque nunca hemos visto que ha sido posible. Entonces, estas mujeres en concreto, hay una que le da igual lo que pase, que ella necesita como más aire, y hay otra que los miedos la frenan y ese vacío, ¿no? Ese acantilado que puede haber al salir de esas montañas. Para mí era importante estas mujeres porque tanto en el caso de mis abuelas como de las mujeres que han rodeado mi vida, mis vecinas, las madres de mis amigas, todas las mujeres, mis profesoras, cada una tenía una visión del mundo completamente diferente, pero tenían valores en común, sobre todo de comunidad, de familia, de trabajar, ¿no? Al unísono para salir adelante. Y yo creo que también, o por lo menos yo lo he vivido así durante todo este tiempo, que se crean unas conversaciones y un compartir de saberes alrededor de esas tertulias femeninas, que muchas veces cuando está un hombre o la presencia de otras voces, como que se limita y se coarta esa vulnerabilidad, ¿no? Porque hay que ser más fuerte o porque lamentablemente se asocia vulnerabilidad a debilidad y para mí no tiene nada que ver, pero entendemos como que mostrar ese saber, mostrar ese amor te puede volver frágil. Y sin embargo, cuando tú estás en un espacio íntimo, en un espacio cómodo, puedes mostrar esa vulnerabilidad sin miedo al juicio. Y yo veía mucho eso, ese compartir de sabiduría popular y femenina para ayudarse, ¿no? Para solventar problemas, para salir adelante. Y por eso imaginaba también el retiro como un espacio en el que las mujeres pudieran charlar de sus propias experiencias al hilo del libro, porque a mí me ha pasado en otros clubes de lectura que el libro, lo maravilloso no es que simplemente se ha quedado en un comentario de texto, por así decirlo, sino que ha suscitado conversaciones sobre el pasado de cada una de ellas, sobre experiencias familiares. Se ha compartido, se ha abierto esa caja verde, ¿no? Que tiene de título el primer libro en diferentes sentidos. Y yo creo que es súper enriquecedor cuando alguien de verdad se quita la coraza y muestra su esencia, muestra esa vulnerabilidad, porque nos hace a nosotros también más grandes, porque nos enseña y nos reconforta, porque a veces buscamos un abrazo y esos abrazos no pueden llegar porque están con una armadura. Entonces, para mí, el papel de la mujer en el libro no solo se centra en todo lo que tuvieron que conseguir a lo largo de los años, especialmente en una zona rural, sino todo lo que puede llegar a proyectar ahora en el presente, las mujeres de ahora, las conversaciones que a lo mejor se han quedado un poco apartadas. A mí, personalmente, escuchar la vida y la experiencia de los demás me parece que es de los momentos más enriquecedores y me fascina. Así que aunar dos cosas que me maravillan, como es
el conocer la mente, el conocer por qué actuamos así, con un espacio que te voy a decir que es maravilloso, como el Alpujarra, me parecía como el lazo perfecto, ¿no? Tengo a esas mujeres luchadoras, pero también con miedo, no saben si se están equivocando, si no. Es un batiburrillo de emociones que a mí me parecen muy reales porque nunca tenemos nada 100% claro, siempre somos también incoherentes, ¿no? Quizá queremos algo, pero al final no lo acabamos haciendo por miedo o por el bagaje que cada uno tenemos. Y además el peso que tiene la tierra, porque cada uno de nosotros, dependiendo del lugar en el que hemos nacido, tenemos unas cartas, unas raíces, y eso va a jugar un papel fundamental. Beatriz, y en esa trayectoria desde tu infancia, me encantaría que nos compartieras cómo descubriste que la escritura iba a formar parte esencial de tu vida. Pues fíjate que yo era una devoradora de libros desde que aprendí a leer, increíble, porque encontraba siempre ahí como un refugio, una puerta hacia otro mundo y sobre todo encontraba muchas respuestas a preguntas que yo me hacía o incluso veía en un espejo situaciones que a lo mejor yo podía estar sintiendo y de alguna manera sentía ese abrazo. Sentía, mira, no soy la única a la que le ha pasado eso. Pero además, yo empecé a escuchar la historia a través de la tradición oral, que yo creo que es la más básica que tenemos en la historia y también ahora mismo, ¿no? Cuando somos niños, hasta que no aprendemos a leer, toda esa cultura, todos esos cuentos vienen de la parte oral, ¿no? Que nos cuentan en nuestra familia y demás. En mi caso, fue mi abuelo Fernando. eh, Él era agricultor, tenía su campo allí en Órgiva y a mí me fascinaba cada vez que era el verano o tenía los fines de semana, cualquier momento libre, me fascinaba irme allí al campo con él, sentarme viendo cómo araba o cómo recolectaba o simplemente se afeitaba, que hay un recuerdo siempre que tengo muy bonito de él con su cubo azul y su maquinilla, su cuchilla de afeitar naranja, su espejo de mano y mientras se afeitaba, porque lo hacía todas las tardes antes de volver a casa, me contaba historias. Lo que yo no sabía en ese momento, que las historias que él me estaba contando, que yo siempre le decía, cuéntamelo otra vez, eran historias de su vida, en realidad estaban narrando su propia memoria, porque él me hablaba de la guerra, me hablaba de su niñez, del hambre, de las travesuras que había hecho, de cómo su profesora en el cole le castigaba y le ponía pues garbanzos en las rodillas, y a mí todo eso me parecía una fantasía, porque claro, su realidad no tenía nada que ver con la mía. Entonces yo simplemente creía cuando era así de pequeña que él se inventaba un mundo que a mí me tenía completamente atrapada. Yo quería saber más. E incluso aunque me hubiese contado esa historia, la quería volver a escuchar porque siempre añadía algún detalle o porque simplemente la manera en la que él narraba te enganchaba. De hecho, una cosa que decía muchísimo de él, que a pesar de que no había estudiado durante muchos años más allá de la educación básica, era una persona que al hablar era muy culta y hablaba con mucha propiedad, utilizaba palabras eh, que mucha gente diría que no son las normales, ¿no? Para alguien de campo, ponen este estigma y demás a la gente más rural. Y él siempre transmitía una calma, un saber, y yo quería hacer eso. Yo quería conseguir mantener a alguien con ese ensimismamiento, ¿no? De escuchándolo. Y empecé a escribir, entre que una mezcla de los libros cuando yo leía a sus propias historias, empecé yo a contar las mías. Y también pues ese proceso me ayudó a canalizar también emociones, vivencias y sobre todo a crear un mundo interior muy rico que aunque muchas veces los libros no tienen o los relatos no tienen nada que ver con tu historia, pero sí que quizás tienen la chispa de una emoción que tú has podido vivir o que has podido escuchar o presenciar y es muy liberador. Y sobre todo creo que nos acercan al juego, que como adultos perdemos mucho esta parte de jugar, de crear, de equivocarnos, de inventar, de cometer locuras, porque en un libro todo cabe. Y más cuando tú te dejas
soltar, cuando no estás con el hacha de, ay, es que aquí ha dicho tal y no creo que vaya a ser verdad o tal, porque en realidad muchísimas de las cosas que pasan en la vida, si las contáramos en un libro, a veces ni nos las creeríamos, ¿no? De lo extraordinarias o rocambolescas que son. Y a mí me parece que tanto alguien que se quiera dedicar profesionalmente a la literatura, a la escritura y demás, como aquella persona que simplemente quiere jugar con su creatividad, un boli o un lápiz en la mano es muy poderoso. Y si me apura y no quieres escribir a mano, pues en el ordenador. Pero a mí yo animo mucho, sobre todo cuando son ejercicios, eh, a hacerlo a mano, porque llega un momento que entras como en una especie de meditación o de trance en el que saca un montón de experiencias y de emociones y de recuerdos que estaban ahí enquistados, que de otra forma no me parece mucho más complicado llegar a ese momento meditación, creatividad. Así que yo creo que no sabría, aunque no me dedicara profesionalmente, aunque de repente dijera, mira, nunca más voy a escribir libros para publicarlos, no podría dejar de escribir, no podría dejar de crear, porque es una parte muy íntima mía y porque es una parte que a mí me mantiene como ligada y viva con mi abuelo. Qué bonito y qué emoción, Beatriz. Me emociono de escucharte. Em, Este proceso creativo que llevas dentro, de dentro hacia afuera, bueno, vamos a hablar de cómo lo vamos a explorar en un retiro contigo. Porque claro, la Alpujarra, desde siempre, puedes decir, desde hace cientos de años, fue un foco también cultural, porque por la Alpujarra han pasado escritores, músicos, poetas, pintores. Desde siempre tenemos el concepto, por lo menos los que estamos vinculados al territorio, de ese foco cultural y lo queremos compartir abiertamente. La Alpujarra ha generado y sigue generando un entorno ideal. Yo creo que hay una energía especial, ¿verdad, Beatriz? Donde desde nuestro enfoque que vamos a apoyar ahora lo que es un concepto de turismo diferente, un turismo cultural, muy arraigado también a una ruta de los escritores que compartimos, ¿no? En otro enfoque de que se descubra otro tipo de hacer turismo, ¿no? Y claro, lo voy a enlazar con ese proceso creativo del que vamos a disfrutar contigo en este retiro. Porque tenemos varias dinámicas en el retiro de explorar ese concepto de escritura íntima, podemos hablar de cartas, diarios, vamos a hablar también de un equilibrio entre introspección personal y creación literaria contigo. ¿Puedes compartirnos algunos tips de lo que vamos a poder disfrutar, alguna técnica, algo que nos dejes con ese buen sabor de boca del que estamos deseando disfrutar para desbloquear esa creatividad que muchas llevamos dentro y que a veces no la sacamos? ¿Qué te gustaría compartir? ¿Cómo vamos a hacer eso? Mira, hay un ejercicio que para mí es muy poderoso, incluso vale no solo para la creatividad, creo que incluso para ver diferentes perspectivas de un mismo conflicto que te puede pasar en la vida, y es utilizar a los narradores. Imagina o visualiza un problema o una disyuntiva en la que te has encontrado. Tú estás en esa habitación, en ese lugar, te inundas visualmente y a nivel de todos los sentidos, pues a qué olía, había algún otro ruido, a qué me sabía la boca, si estaba comiendo algo, si no, qué temperatura hacía. ¿Qué sensaciones corporales, ¿no? En general, cuando tú tienes ya lleno ese ojo creativo y ya estás ahí, te vas a situar como si fuera el narrador protagonista. O sea, esa persona que tiene un conflicto, tú eres el protagonista de ese conflicto y vas a narrarlo en un pequeño relato desde tu punto de vista. Probablemente imaginemos eh, que tú has tenido una pelea o una discusión con una tercera persona. Al estar contándolo desde tu visión subjetiva, va a haber una serie de detalles
que tú vas a proyectar íntimo de cómo me ha hecho sentir, vas a interpretar sus palabras, vas a interpretar su lenguaje no verbal y totalmente ese relato va a estar supeditado a tu visión. Cuando ya lo tienes, ahora vamos a cambiar a otra visión. Vamos a ir a un narrador testigo. Es decir, no eres ni tú ni esa persona con la que tenía el conflicto, sino otra que pasaba por allí y vio lo que sucedía. Lo mismo, cerramos los ojos, intentamos inundarnos de todas las sensaciones que ese testigo podía estar viendo de aquello que pasaba. Cuando ya nos sentimos como ubicados en ese espacio, volvemos a narrarlo, el mismo problema, pero ahora desde la visión de ese testigo. Ese testigo va a ser un poco más objetivo en cuanto a lo que está viendo, pero a la vez también tiene su parte subjetiva de que él está interpretando los gestos de cada uno, las palabras de cada uno, pero aquí tiene la diferencia de que él no está como implicado, entonces puede ser un poco más frío en algún momento. Y por último, cogemos a un narrador omnisciente que no tiene nada que ver con la película. Simplemente ve y habla de los hechos. Dice, transcribe literalmente lo que cada uno dice, lo que cada uno hace. Esto nos va a hacer, bueno, podríamos añadir todos los narradores que quisiéramos, incluso podríamos poner que la persona con la que teníamos el conflicto sea ella también un protagonista y tener como la visión de los dos. Eso es muy poderoso porque tú te tienes que poner en la piel de la otra persona y entender por qué dijo lo que dijo, por qué hizo las cosas así. Entonces, al ir añadiendo diferentes narradores, vamos moviendo el foco de lo que es la visión del conflicto y vamos añadiendo matices, vamos estando más pegados o más fríos y eso nos hace a nosotros ver, primero, la capacidad de ponernos en los zapatos y en la piel de diferentes personas, tener que cambiar nuestra manera de verlo porque yo al final soy yo y mis circunstancias, por así decirlo, ¿no? Mi mapa, mi vivencia y demás. Pero cuando tú te tienes que proyectar en la piel del otro, tienes que intentar meterte en sus vivencias, no en las tuyas. Así que es un ejercicio muy chulo que se puede hacer con cualquier conflicto que tengamos en casa o no lo inventamos, simplemente para ir moviendo los narradores. De hecho, hay una propuesta que también hago mezclándolo con, si nos gusta el arte, se puede hacer algo parecido con un cuadro. Y esto, por ejemplo, si lo quieres hacer a nivel familiar o con amigos, es muy divertido. Vemos un cuadro y cada uno tiene que contar la historia que entiende de ese cuadro. Yo, por ejemplo, hice la prueba este fin de semana con mis primas. Estábamos en un museo de aquí de Almería y ellas vieron un cuadro y cada una era una chica leyendo en el patio de su casa. Cada una interpretó completamente diferente las facciones de su cara. Para una era una chica que estaba contenta o simplemente relajada leyendo y para la otra estaba muy preocupada y ya derivó en una serie de cosas de por qué estaba preocupada. Esto nos lleva a darnos cuenta de que la perspectiva es muy variable y en los libros una misma historia contada con un narrador o con otro a veces funciona mejor y a veces funciona peor. Que de hecho muchos autores cuando no tienen claro cómo voy a contar esta historia, prueban con una serie de páginas, igual 10 20 páginas, narradas con diferentes narradores. Y hay uno que siempre es mucho más potente, porque no es lo mismo que yo te esté contando algo que me ha pasado a mí desde mi primera persona, que le voy a añadir un valor personal y emocional mucho más fuerte, que si a lo mejor lo está contando ese narrador omnisciente, completamente frío, que cuenta solo los hechos. Así que este sería como un pequeño ejercicio que se puede utilizar. Este lo puedes aplicar tanto a nivel individual como en familia o con amigos, que a mí me gusta mucho animar a improvisar meriendas o comidas con amigos utilizando ejercicios así, que siempre estamos muy acostumbrados a quedar a tomar algo y porque no ese tomar algo lo convertimos en un momento de disfrute diferente. Hay otro
que puede ser, si simplemente queremos jugar con la creatividad, estamos en un grupo, empezar a escribir una carta a alguien y tienes 2 minutos para estar escribiendo. Cuando pasan esos 2 minutos, le tienes que pasar la carta a otra persona. Y esa persona tiene que leer lo que tú has escrito y seguir con eso. Y así se van pasando varias veces hasta que, por ejemplo, establecéis, pues vamos a trabajar 20 minutos. Pues pasamos la carta 10 veces. Eso nos lleva otra vez a la perspectiva, a la mirada, a intentar seguir el patrón de las palabras y de las expresiones que esa persona estaba utilizando, a imaginar muy rápido, porque nosotros ya teníamos planificada una cosa, pero de repente nos la están cambiando todo el rato. Y eso anima mucho, mucho a la creatividad porque no puedes tener el control en ese tipo de ejercicio todo el rato, es una dinámica diferente. Así que te diría estos pequeños ejercicios para que se pueden aplicar en familia o uno solo y jugar, sobre todo eso, jugar. Pues qué maravilla. Algunos de estos ejercicios los vamos a poder disfrutar en este retiro con Beatriz. Y porque claro, también hablamos de emociones que van a salir en este tipo de dinámicas. Cuando uno empieza a abrir esa caja, en este caso esa caja verde, como el misterio de la caja verde, que el primer libro de la biología de Beatriz, ahí empiezan a destaparse muchas, muchas cosas que es tan positivo también poderlas compartir. En un grupo, en este caso, vamos a hablar de retiro, va a ser un retiro íntimo, cercano. Beatriz, cuéntanos un poquito, bueno, pues porque vamos a dejar información de cuándo va a ser, dónde lo vamos a poder disfrutar, un alojamiento con muchísimo encanto vinculado a la localidad de Valor, que tiene también un gran peso en la historia de la Alpujarra y de nuestro pasado, vinculado también a la historia de la guerra morisca que fueron en la Alpujarra y que Valor tuvo también un protagonismo importante y que por aquí vinculamos también un enfoque de cultura, historia, turismo. Beatriz, vamos a hablar un poquito del retiro Ujú. porque claro, queremos compartir también el concepto de que esto va más allá de una escapada, ¿no? Una escapada o de un fin de semana rural, ¿no? Vamos a crear un espacio bastante íntimo. Me gustaría que compartiera, bueno, tu visión de lo que tú esperas llevarte también de esta experiencia, porque recomendaría este retiro para esas mujeres, en este caso, que están buscando un poquito más allá de una simple escapa de desconexión, ¿no? Porque eso lo vamos a conseguir no solamente por el entorno y por estar contigo, ¿no? Con esta intimidad donde vinculamos escritura, silencio, naturaleza. Cuéntanos un poquito las dinámicas que vamos a organizar en el retiro contigo. Pues yo quería que no simplemente fuese lo que tú acabas de comentar, un espacio en el que estás en la naturaleza, sales un poco de tu rutina, descansas y demás. Quería que aprendiésemos, o por lo menos nos introdujésemos a leer y a entender los libros de otra manera. Entonces, una de las prácticas que haremos varias veces es leer fragmentos de ese libro y compartir qué entendemos cada uno de nosotros. Porque lo que a mí me resuena, quizá a otro le genera rechazo o vemos visiones diferentes. También me gustaría pues tener una actividad en la que vamos a ver cómo se condicionan a los personajes, cómo se construye, ¿no? Un poquito el viaje del héroe, pero centrado en la Alpujarra. Porque esos personajes, si no hubieran nacido en la Alpujarra, probablemente esta historia sería completamente diferente. Entonces, entender así, para poder proyectarlo más allá del retiro en nuestra vida diaria, cuando volvamos a coger un libro, el cuestionarnos cuando estamos leyendo cómo el espacio condiciona a esos personajes y cómo hay personajes que depende de dónde los sitúes van a actuar de una manera o de otra precisamente por sus raíces. También quiero, otra de las actividades, ¿no? Y de las charlas que pondremos en común es ver esas tramas y subtramas, ¿no? Dentro
del papel de la mujer en el entorno rural. Cómo cada uno de esos hilos que forjan la historia ha condicionado el que esas mujeres nacieran en esa época, nacieran en ese lugar y en esa familia en particular, porque obviamente tú puedes nacer también en esa época, en ese lugar, pero tu familia es diferente y por lo tanto tu arco narrativo también va a ser diferente. Y creo que hay veces también que como lectores no sabemos ciertas partes del proceso creativo, ¿no? Pues lo que decía, cómo se crea un personaje, cómo se crea una trama, una subtrama, pero también algunas particularidades que seguro que muchas han escuchado lo de soy escritora o escritor, mapa o brújula. ¿Y eso qué es? ¿Y cómo lo proyecta una escritora a la hora de trabajar en la obra? ¿Se sabe todo desde el principio? ¿No se sabe? O sea, vamos a indagar mucho en la letra pequeña, por así decirlo. Vamos a sacarle las tripas al libro y le vamos a dar la vuelta a todas las curiosidades, todo lo que queramos saber. Es una gran oportunidad para sumergirnos no solo en la lectura, sino también en ese proceso creativo. Y lo que comentábamos antes, pues habrá varios talleres utilizando los relatos y los microrelatos para poner en práctica esos ejercicios, porque no queremos simplemente que sea como algo súper teórico o que nada más que charlemos y ya está, sino que queremos llevarlo al papel, a la tierra, porque de alguna manera la Alpujarra es tierra, ¿no? Yo si lo tuviera que comparar con elementos claves de la Alpujarra, para mí esta introducción a cómo es el libro, esos personajes, cómo se han construido, cómo son las tramas, qué significa ser un tipo de escritor u otro, cómo se ha trabajado, para mí esa es el agua que hay, ¿no? De las fuentes, de la acequia, cómo lo va envolviendo todo y sin embargo, luego esta parte de los ejercicios sería más la tierra, la raíz. La Alpujarra aparece como escenario y casi como personaje en la novela en todo momento. De ahí lo que comparte Beatriz, ese entrelazado de la Alpujarra, pero conectando la tierra, personajes. Beatriz, hemos elegido el otoño en la Alpujarra para este retiro en el mes de octubre, del 3 al 5 de octubre, será el fin de semana en el que lo organicemos porque no sé si a ti te pasa, pero mi época preferida en la Alpujarra, no sé por qué, es el otoño. A lo mejor hay otras personas que les gusta más la primavera, el verano. A mí el otoño me fascina. ¿Cuál es tu época preferida en la Alpujarra? A mí por preferir me encanta la primavera, pero no es viable porque yo soy alérgica. Pero el otoño también es otra de las que más me gustan. Y hay una razón, y es que el juego de colores, bueno, a mí me pasa tanto en otoño como en primavera que en general la mayoría de sitios me gustan más por los colores. Porque en el otoño tenemos ese cambio de la hoja, de ves un paisaje completamente diferente. Si haces una foto a un mismo lugar en cada una de las estaciones, lo vas a ver que parece otro de otro sitio. Y el otoño, claro, tiene una gama espectacular. La primavera también lo tiene, ¿no? Con la floración y demás, pero creo que para los retiros, los otoños invitan más, ¿no? A ese recogimiento, a esa puesta en común, a ese charlar. La temperatura, para mí, por ejemplo, no tenía sentido en el verano porque creo que la temperatura puede condicionar mucho tu experiencia, ¿no? En el sentido de que aquí queremos compartir, queremos dar, queremos jugar, queremos estar más allá, ¿no? De leer y a veces en el verano lo que no queremos es hacer nada. Queremos no pensar, queremos simplemente tumbarnos si podemos y que pase este calor. Y sin embargo, en el otoño empieza como ese movimiento, esa danza, ese volver a sembrar para que en el futuro, en la primavera, tengamos un fruto. Y un poco esta historia, aunque el primer libro sí que está en el verano y el segundo libro está en el otoño, esta historia está muy ligada al sembrar, a todas esas semillas que se han ido plantando hasta que explota, ¿no? Y brota de esa tierra y ya hay un no puedo más. Entonces creo que era muy, muy interesante tenerlo aquí. Además,
el espacio es precioso y maravilloso y eso nos va a ayudar a esa intimidad, a esa energía, ¿no? que se genera en este tipo de retiros, que no es simplemente un lugar frío en el que va a que te den una charla y te vuelves a tu casa y en el mejor de los casos pues te ha traspasado, pero hay otros que no. Aquí queremos que cada uno pueda compartir su experiencia, que nos sumerjamos todos en este viaje porque estoy súper convencida de que cada una de las personas que formen parte del retiro van a hacer que ese retiro sea especial. Lo que hablábamos antes de los personajes, que esta misma historia contada con otros personajes tendría una proyección completamente diferente, pues este retiro, según las personas que estemos, va a tener una proyección completamente diferente a otra. Y yo creo que todos los que vamos con este amor a mirar más allá, a bajar el ritmo, a apagar el móvil, a intentar desgranar los libros y entenderlos más, a aprender, y todo eso regado con la Alpujarra, la naturaleza, el estar en el entorno clave de la historia, ayuda muchísimo porque aunque el libro, por ejemplo, está narrado en la Alpujarra, no está narrado en un pueblo en concreto, sino lo que yo utilicé para el pueblo de esta familia, utilizar diferentes espacios de la Alpujarra, porque me parece que la Alpujarra es tan maravillosa y tan grande y hermosa que era una oportunidad perfecta para coger esos brotes, ¿no? de cada uno de estos lugares, así que estar en un espacio en el que podemos vislumbrar todo eso, creo que es una oportunidad única. No siempre podemos estar en el entorno en el que se crea el libro, no podemos sentir, ni ver, ni oler lo que hacían la familia Manzano. Beatriz, es un placer escucharte. Vamos a dejar en las notas del podcast la fecha, la inscripción para aquellos que estéis interesados. Será en los alojamientos con encanto Balcón de Valor. Valor se ubica muy cerca de Ujíjar. Estamos en un término medio, digamos, desde Almería, más o menos 1 hora aproximadamente, y desde Granada 1 hora y media, un poquito más aproximadamente, ¿vale? Estamos como en el punto, en el corazón también de la Alpujarra, porque la Alpujarra abarca dos provincias, Granada y Almería. Entonces no es casualidad donde nos ubicamos también, y también por su contexto y vinculación a la historia, a la cultura, a las tradiciones. Y bueno, vamos a dejarlo todo anotado. Octubre del 3 al 5. Y nos acompaña la escritora Beatriz Fiore, que es un placer para los sentidos escucharla y disfrutar de hacia dónde nos quiere llevar, porque es algo que le sale de dentro hacia afuera. Beatriz, si pudieras resumir para finalizar una frase que para ti defina la esencia de este retiro, ¿cuál sería? Si no te sale una frase, a lo mejor te sale un párrafo, si no, pues una palabra. ¿Cuál sería para ti? Para mí sería la puerta hacia una tierra diferente. Me encanta. Me encanta, Beatriz. Pues como dice el nombre de tu biología, reencuentros, nos volveremos a reencontrar en la Alpujarra en muy poquito. Muchas gracias, Beatriz. Siempre es un placer escucharte. A ti estoy deseando que llegue octubre y volver a reencontrarnos, que siempre que hago cualquier actividad, presentación contigo, se crea una atmósfera increíble y espero que octubre sea nuestro florecer y que la gente lo disfrute un montón. Muchas gracias, Beatriz. Hasta pronto. Shop the Sherwin-Williams July Summer Sale and get 30% off paints and stains July 18th through the 28th. With prices starting at $34.29, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.